Bueno, buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la incontinencia fecal. El equipo está conformado por Alciri Camacho y por mí, Paloma Barraza. Vamos a abordar distintos puntos, empezando por la introducción, la epidemiología, la fisiopatología, los signos y síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y pues por último pueden consultar nuestras referencias bibliográficas. Para empezar con el tema, a medida de introducción, tenemos que la incontinencia fecal va a ser la evacuación accidental de heces que pueden ser sólidas o líquidas. Puede suceder cuando una persona tiene la necesidad repentina de evacuar las heces y no puede llegar al baño a tiempo. O también puede producirse por fugas de heces cuando una persona no siente la necesidad de hacerlo. La incontinencia fecal constituye uno de los síndromes de geriatría que comportan una mayor repercusión psicológica y a la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. Hablando de la epidemiología, se calcula que afecta entre un 3 y 21% de los pacientes que son mayores de 65 años en la población general. Afecta casi un 50% de las personas institucionalizadas, que afecta a un 80% de los pacientes hospitalizados con demencia, siendo así que la prevalencia va a aumentar de forma significativa en los tres grupos de edad estudiados. De 65 a 74 años afecta a un 3% de esas personas. De los 75 a los 84 va a afectar a un 5,3% y a mayores de 85 años va a afectar en un 8,2%. Aquí podemos notar que a como va incrementando la edad, va a ser la prevalencia, la prevalencia va a aumentar conforme a la edad. Tenemos factores de riesgos predisponentes, pero primero hablando sobre la etiología, esta va a ser multifactorial. Entre sus factores de riesgos tenemos a la inmovilidad, a la presencia de diarrea aguda o crónica, al estreñimiento e impactación fecal, toma de laxantes, polimedicación, lesión de esfínter anal, bajo nivel de conciencia, demencia, EBC, enfermedad de Parkinson, laxitud de suelo pélvico y prolapso rectal. Hablando sobre la fisiopatología, como ya dije, era multifactorial, entonces todavía no hay un concepto muy claro sobre los mecanismos fisiopatológicos que dan lugar a esta incontinencia fecal. Tenemos que el envejecimiento propio va a provocar una disminución neuronal del sistema nervioso entérico y en la liberación de los neurotransmisores, así como el aumento de la proporción de ganglios mientéricos anormales, con lo consiguiente una alteración en la motilidad intestinal. Podemos observar cambios anatómicos y funcionales, pérdida de los cojones vasculares, engrosamiento no funcional de ambos esfínteres, una disminución de la distensibilidad y sensibilidad rectal y una laxitud perianal. Hablando sobre los signos y síntomas, el síntoma principal que puede ser ocasional o persistente, que puede presentarse con heces formadas, blandas o líquidas, va a ser el escape involuntario de heces. Podemos observar manchado de ropa interior, que podemos ver rayas o manchas fecales en la ropa interior y va a indicar una incontinencia leve o pasiva. Tenemos a la urgencia defecatoria, que va a ser el deseo súbito e intenso de defecar, pero con poca capacidad de retener. O sea, el adulto mayor va a ser incapaz de retener las heces. Tenemos la sensación reducida de necesidad de evacuar. El paciente no se va a dar cuenta cuando su recto está lleno y es hora de defecar. Tenemos a la incontinencia por rebosamiento, que aquí va a haber escapes de heces líquidas alrededor de un fecaloma. Se va a acompañar de distensión abdominal y dolor leve. La flatulencia incontrolable, la persona va a ser incapaz de retener los gases. Va a haber cambios en la consistencia de las heces, que pueden ser blandas o líquidas, puede ser por diarrea o por uso de laxantes. La irritación perianal o la dermatitis, pues va a ser por el contacto repetido de las heces con la piel. Podemos observar eritemas, excoriaciones, prurito y mal olor. Tenemos signos de alarmas que tenemos que estar atentos si ocurre uno de estos en un adulto mayor, que va a ser la pérdida progresiva de la fuerza del esfínter, incontinencia de inicio súbito, sangrado rectal, fiebre, diarrea intensa, pérdida de peso o una sospecha de un fecaloma.
En cuanto al diagnóstico, pues este se basa en tres pilares principales, siendo el más importante la historia clínica, porque pues justo el diagnóstico es clínico meramente. Aquí habría que hacer una correcta evaluación de la frecuencia del escape, el tipo de heces, para lo cual vamos a utilizar la escala de Bristol, que ya hemos visto en otras materias. Esta nos ayuda a clasificar las heces dependiendo del color, de la consistencia, etcétera, la urgencia o si hay continencia voluntaria. La medicación, porque puede ser que el paciente esté tratando con patologías de base que lo hacen consumir laxantes o antidiarreicos. Por el contrario, algunas patologías que son predisponentes, como mencionó Siri, ejemplo el Parkinson o la demencia, y que haya cirugías previas. También vamos a hacer una exploración física con una inspección perianal. La presencia de fístulas, hemorroides o prolapsos deben de ser descartadas, sobre todo porque estas pueden condicionar sangrado, que habría que hacer diagnóstico diferencial entonces con pues cosas más serias como es el cáncer de colon. El tono del esfínter en reposo y contracción, y hacer una evaluación neurológica básica. También es importante, si el paciente lo permite, hacer estudios complementarios como el tacto rectal para evaluar la impactación fecal, anoscopía o rectosigmoidoscopía. Inclusive podría ser una colonoscopia si hay datos de diarrea crónica o sangrado, pero para eso, pues, como es un estudio invasivo, ya habríamos hecho un buen diagnóstico diferencial en, durante la historia clínica y luego en la exploración física. El tratamiento va desde medidas generales hasta el manejo de las causas específicas. En las medidas generales, pues se trata de controlar el hábito intestinal, de tener un ajuste dietario, de aumentar la fibra si hay heces blandas o de aumentar la hidratación. Em, Evitar irritantes como es la cafeína, la lactosa en intolerantes, y programar horarios regulares de defecación, así como tener correcta higiene perianal y el uso de barreras protectoras. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues este va a depender de si el paciente tiene diarrea o tiene estreñimiento. Si tiene diarrea, se indica loperamida como primera opción, y si tiene estreñimiento o impactación, podemos indicar laxantes osmóticos o suavizantes fecales o incluso enemas en impactación severa. Y en cuanto al manejo de causas específicas, pues aquí, por ejemplo, si hubiera impactación fecal, se hace una extracción y se dan laxantes programados. Si hubiera un prolapso que sea severo, pues indica cirugía. Si hay neuropatía, pues se da un manejo sintomático, también fisioterapia, y si hay defectos anatómicos severos, se suele hacer una reparación quirúrgica del esfínter. El pronóstico, pues este va a variar dependiendo de si es o no un daño estructural. Si no es un daño estructural y, por ejemplo, solo es incontinencia fecal por diarrea, impactación fecal o una disfunción del piso pélvico, así como hiperactividad del recto, tiene un buen pronóstico. Pero si por el contrario hay un daño estructural severo del esfínter, esto indica un mal pronóstico, así como neuropatías avanzadas, como las podemos ver en el Parkinson, en la demencia crónica o en el EBC, un prolapso rectal severo o una incontinencia de rebosamiento recurrente. Pero, pues una buena noticia, por así decir, es que con el manejo adecuado, del 60 al 80% de los pacientes mejoran, especialmente cuando la causa es solo funcional. Y eso sería todo por nuestra parte. Ándale. Esas son nuestras bibliografías consultadas, y cualquier duda pueden consultar con Atsiri y conmigo, y les pedimos por favor dejen un En los comentario. comentarios. Sí, dejen un comentario, por favor. Bye.